Hola hermanos, Dios les bendiga, buenas tardes, qué bueno que están ya en sintonía de esta tarde, miércoles de oración, miércoles en la que acostumbramos en nuestra iglesia, por supuesto, a una reunión entre semana y teníamos nuestras actividades también mediante un servicio de día miércoles, ¿verdad? Y así también había un proceso de oración pues bueno, con esto de la pandemia continuamos con esto, pero no está de más que usted siga mandando sus peticiones al grupo de oración de la Iglesia Bautista Maranata. Así también que usted pueda mandar todas sus peticiones a los teléfonos personales de nuestros pastores o líderes, y que en este caso es el pastor Gerardo, ¿verdad? Y que pueda usted confiar en que Dios va a actuar a su favor a través de estas peticiones. Comenzamos en un momento más. Gracias por sintonizarnos. Vamos con un coro. Adiós, Estamos ya de regreso, mis queridos hermanos, y quiero hacer la lectura en la carta de Romanos que el apóstol Pablo envió a los romanos en el capítulo 2, versículo 4. Por favor, Romanos capítulo 2, versículo 4. Y quiero que vaya usted con su vista para poder hacer la lectura y tome su Biblia, que debe estar ya en su lugar, para que podamos atender. No vamos a tardar mucho, así que esperamos que en esta tarde podamos ver acerca de la benignidad exitosa, y precisamente hay mucha riqueza a través de este pasaje. Leamos entonces único versículo, Romanos capítulo 2, versículo 4, dice de la siguiente manera: ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Y bueno, una vez teniendo esta lectura, vamos a introducirnos entonces a la enseñanza de esta tarde, queridos hermanos. Vamos a orar a nuestro Dios para que Él sea quien dirija todo este tiempo. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias por permitirnos estar en esta tarde, por, Señor, tener comunión contigo. Le pido y le suplico que usted con su mano poderosa, por favor, actúe a favor de sus hijos, que tanto la necesitamos, Padre bendito. Acuda al llamado de necesidad, de petición que tiene cada una de las personas que han enviado sus oraciones, Padre Santo, sus peticiones al grupo de oración que tiene la iglesia. Ahorita estaría bastante larga la lista, Padre, pero hay enfermos entre nosotros, hay hermanos que están pasando por una situación difícil, económica, emocional. Padre bendito, espiritualmente también, por favor, ayude a que podamos levantar a aquellos que están espiritualmente decaídos, Señor, y que están pasando por un momento difícil en su vida espiritual. Que podamos animarles, Padre, y que juntos, unánimes, como dice tu palabra, podamos extendernos los brazos unos a los otros. Enséñanos sobre tu Santo Espíritu a poder guiarnos, a poder dirigirnos, y que esta enseñanza, quien entre a verlo, Padre Santo, sienta tu presencia, sienta cómo usted va a actuar a su favor en su tiempo
preciso, correcto. Y Padre bendito, ayuda a mis hermanos y hermanas que estén enfermas en la iglesia, que estén pasando por algún familiar que está precisamente con lo de este virus. Padre Santo, por favor, ayude a sus vidas personales, ayuda a su cuerpo y que puedan salir de este proceso, Señor, victoriosos. Padre bendito, Señor Jesucristo, ten margen de nuestra vida espiritual, te pertenece nuestro cuerpo, ser, alma, mente, y ayúdanos a dirigirnos, Padre Santo, a actuar con sabiduría, a ser pacientes también, Padre bendito, mi Dios Jehová. Así que, Padre, le pedimos todas estas cosas y le encargo que usted sea en esta tarde con esta enseñanza. Usted hable, Padre Santo, lo que tenga que llevar al corazón de nuestros hermanos, de los quienes están viendo la transmisión, que cada vez haya más oyentes, cada vez haya más hermanos que quieran entrar, Padre bendito, a esta plataforma para poder ver la enseñanza, Padre Santo, y no se estén quedando sin poder verlo ni los días domingos ni los días miércoles, Padre Santo, porque al parecer pues va a continuar esta tendencia, Padre Santo, y necesitamos alimentarnos, necesitamos, Padre bendito, llevar a cabo una necesidad en nuestra vida, así como a veces necesitamos del agua para tomar, así nuestra vida espiritual también necesita tomar el alimento, Señor, que haya una necesidad interior para que de nosotros puedan correr ríos de agua viva, Padre Santo, y tú siendo la fuente, Padre Santo, podamos alimentarnos de ti. Gracias por todo esto, ayude a que sea una enseñanza dirigida por tus labios, por tu palabra, por tu Santo Espíritu en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar entonces con esta enseñanza y vamos a tocar acerca de la benignidad, y en efecto, queridos hermanos, es el versículo que tocábamos hace ratitos, dice algo muy importante, y por ende le puse por título a esta enseñanza esta porción que dice las riquezas de su benignidad. ¿Ok? Las riquezas de su benignidad, y vemos en la transparencia allá en la parte superior que habla acerca del fruto del Espíritu. Es precisamente un fruto derramado por el Espíritu Santo, por supuesto, de parte de nuestro Dios directamente. Y cómo es que a veces o muchas veces pues le damos mayor importancia a lo primero que menciona el fruto. Por ejemplo, uno de los primeros frutos, por ejemplo, el amor, gozo, y nos vamos más en nuestra vida sobre esto. Y cuando tocamos la benignidad, la pasamos ligeramente, a veces incluso no sabemos el significado como tal, y esto se va así como que muy ligero, ¿no? Entonces, pero vemos que verdaderamente hay una enseñanza muy profunda acerca de la benignidad, y justamente, queridos hermanos, quiero entrar en esto, y el versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. Cuando habla de su riqueza, habla de su benignidad. Las riquezas de su benignidad no habla más que la benignidad viene de Dios, hermano. Nace, la fuente es Dios. Y por supuesto, quien nos las conduce, quien nos las aplica, es el Espíritu Santo. A través del fruto, que son 9 elementos que usted puede tomar la lectura en Gálatas, allí en casa, y se dará cuenta. Pero con énfasis, esta tarde tocaremos entonces acerca de la benignidad, y en efecto podemos encontrarlas en Gálatas capítulo 6, versículo 9, ¿verdad? Vemos que este apartado es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Es como el quinto elemento, ¿ok? Es el quinto elemento que que usted debe tomar importancia. ¿Y por qué la Biblia en el versículo que leíamos del Romanos capítulo 2, versículo 4, nos dice, ¿por qué menospreciamos la riqueza de su benignidad? Ya nos está anticipando que viene de parte de Dios. Y por supuesto, al terminar el versículo, nos dice la importancia si usted aplica la benignidad. Pero quiero que vayamos entendiendo un poquito acerca de la benignidad, queridos hermanos. Pues finalmente la benignidad, fíjese que tiene etimológicamente, o su significado es bueno en esencia. O sea, se refiere a los valores de algo o de alguien, escuche bien, de algo o de alguien que es considerado bueno en su esencia. ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de la esencia, usted puede preguntarle al que está allá a su lado, ¿qué es la esencia de su vida espiritual? ¿Cuál es la esencia de la vida espiritual de usted?
cuando vio en sí la esencia de su vida espiritual. Y yo recuerdo, o puedo denotar dos etapas en nuestra vida, por supuesto, en la que nosotros mostramos espiritualmente la esencia, el motivo, lo bueno que fue haber si usted existir el día de hoy. No sé cuántos años tenga ni cuántos años lleva, ¿verdad?, de vida, pero finalmente, querido hermano, los años que lleve, pues cuando comenzó, para Dios fue bueno. Cuando hablamos en el libro de Génesis y que Dios creó al hombre y a la mujer, e incluso cuando hizo parte de toda la creación, al último siempre mencionó, y vio Dios que esto era bueno. Y vio Dios que esto era bueno. Así que cuando creó al hombre, cuando creó a Adán y a Eva, pues vio que era bueno. Cuando le formó a usted, usted y yo debemos creer en la preexistencia, decir que Dios nos anticipó desde antes de la fundación del mundo. Y hay una palabra ahí que muchos no creen en la predestinación, pero saber y concebir que nosotros fuimos predestinados desde el vientre de nuestra madre. Dice la Biblia que nosotros fuimos predestinados por Dios y definitivamente Dios vio que esto era bueno. Aún como creación de Él, para Él fuimos buenos. Y esto es parte de la benignidad de Dios, y que cuando Dios le derrama un elemento a usted, como la benignidad en su corazón, pues ya vaya usted agarrándole más o menos el significado a esto. La benignidad, entonces, queridos hermanos, etimológicamente significa y se refiere a el valor de algo o alguien que es considerado bueno en su esencia, o sea, desde su esencia. Cuando usted fue predestinado, entonces vimos ya que desde ahí usted se consideró como algo bueno, alguien bueno. Pero cuando también usted vuelve a nacer espiritualmente, cuando no solamente nació del vientre de su madre, sino que volvió a nacer, es decir, cuando yo digo que volvió a nacer espiritualmente, es porque tomó una decisión por aceptar a Jesucristo como su Salvador. Porque no crea que porque nació usted con padres creyentes en la iglesia lo hace salvo. Definitivamente no es así. Usted debió haber tomado ya una decisión por Jesucristo como su único Salvador y suficiente Salvador. Si no lo ha hecho esta tarde, usted puede hacerlo. Y entonces también ahí, querido hermano, en ese nuevo nacimiento, Dios vio que esto era bueno. En ese momento, su benignidad estaba al tope, al 100, hermanos. Cuando usted recibe a Jesús como su Salvador, pues esta es su esencia. Como creyente, esa es su esencia, porque usted en el momento está justificado, está limpio, está recién lavado por la sangre de Jesucristo, que le ha comprado y le ha adquirido con un valor especial. Por eso dice esta porción de su significado que es considerado bueno en su esencia. Esa es la benignidad. La palabra benigno, ¿ok? La palabra benigno se deriva del latín benignus, compuesto por los vocablos bene, que significa bueno, y genus, que indica nacido. Por lo tanto, etimológicamente, significa que es algo concebido o creado para hacer lo bueno. Y como dice la transparencia, y como yo lo menciono, va a decir bueno desde su esencia, desde su nacimiento, desde que usted tuvo ese encuentro con Dios. Y hoy te estoy hablando del nacimiento espiritual. Ese día que usted tomó esa decisión, ahí se le instaló por medio del Espíritu Santo la benignidad. Y la benignidad estaba al 100%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque sus pensamientos ese día, ese momento, fueron benignos. Su ser estaba siendo benigno delante de Dios.
y su manera de actuar, su comportamiento, sus actitudes también eran benignas. Entonces, cuando hablamos acerca de, es que hay que pensar con benignidad. Hay que ser benignos, hermanos. Mire, en este tema seamos benignos para que no pase a más. O sea, cuando referimos a eso, pareciese que estamos diciendo, le veamos lo bueno al asunto, al problema, al detalle, a lo que esté pasando, sobre lo cual queremos aplicar la benignidad, pero no solamente lo veamos como un proceso y no como un estilo de vida, porque realmente el Espíritu Santo por algo lo mete dentro de los 9 elementos que conforman el fruto del Espíritu e invita a que usted se goce de la benignidad, que usted tenga la benignidad instalada en usted. Por lo tanto, yo podría decirle que la benignidad es tangible, pero también intangible. ¿Tangible en qué aspecto? Tangible en que yo puedo decir, el hermano fulanito de tal, se ve que es benigno. El pastor que vino a predicar hoy, se ve bastante benigno en su forma de predicar. Pero, por ejemplo, yo le estoy viendo. De alguna manera yo vi a la persona y por sus acciones, gestos, palabras, a lo mejor expresiones, yo le vi y pude obtener que suele ser una persona benigna. Ahí puede que me esté equivocando, ¿verdad? Pero simplemente por la apariencia hablamos de que tangiblemente se ve alguien benigno, alguien que es bueno. Sin embargo, queridos hermanos, también la benignidad podemos verla de manera intangible. Es decir, por ejemplo, sus pensamientos yo no puedo denotarlos, no puedo tocarlos, no puedo palparlos, pero sí se pueden de alguna manera expresar y entenderlos a través de lo que usted exprese. Y sobre lo que usted exprese, yo voy a saber y decir, ese hermano en sus pensamientos es benigno. Y mire que qué bueno es cuando las personas actuamos o actúan de manera benigna en su corazón. Y eso es bueno. Eso es bueno para nuestra conciencia. O sea, nos ayuda muchísimo a ser benignos. Quiero que entienda bien, quiero que usted entienda perfectamente bien que el hecho de ser benigno, hermanos, no implica que usted tenga que dejarse, es decir, que abusen de su confianza, que siempre tome las cosas, bueno, Dios lo pagará. Eso no indica la benignidad, queridos hermanos, sino que la benignidad significa, vuelvo a repetir etimológicamente, bueno en esencia. Es decir, que sus pensamientos siempre van a tener una transparencia, que su corazón siempre va a tener una sinceridad y siempre va a haber un motivo en usted por querer, pues le hablamos misericordiosamente, tratar de ayudar a alguien más, tratar de verle los resultados positivamente a las cosas que aparentan ser negativas. Siempre me ha gustado decir esta porción de, bueno, no me digas el problema, dime la solución. Si tú tienes, yo confío en que, y si algo tenía el pastor Armando es esto, que siempre te daba la confianza y siempre te decía, ¿y qué piensas? ¿Qué opinas? O sea, dame la solución. No nada más vengas a decirme el problema. Y una persona que actúa bajo lo bueno en esencia, o sea, bajo la benignidad, queridos hermanos, siempre va a procurar, siempre sus acciones lo van a llevar a estar, que ni lo miremos de que el hermano tomó una decisión apresurada, pero tampoco que tomó acciones a conveniencia de él o a conveniencia del otro lado. Siempre van a ser justas,
siempre van a ser cabales las acciones de la persona que actúe con benignidad. Y vimos, hermanos, ya que la benignidad la instala el Espíritu Santo como un elemento de los 9 que ofrece en Gálatas, capítulo 6, pero finalmente la benignidad, su procedencia, la fuente, es Dios mismo. Y lo vemos entonces en el versículo 4 del capítulo 2, que dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad. O sea, ¿cuánta riqueza no hay, querido hermano, en la benignidad de Dios? Usted puede encontrarlo, o pregúntese nada más, ¿por qué Dios ha tolerado tanto al ser humano? ¿Por qué, hermano? Hay muchos pasajes bíblicos en donde dice, bueno es, oh Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Bueno es Jehová porque hizo esto, misericordioso porque ha soportado, no con ira, sino con misericordia. Incluso se acuerda de aquel pasaje que dice que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Quién le da esta oportunidad para gozar de una eternidad? Solamente Dios, hermanos, porque Él es bueno en esencia. Esa es su definición de nuestro Dios. Es un atributo que usted como creyente, hermano, va a tener en riquezas de su vida. Y qué triste es, pues digo triste, pero siempre pasa, de que en la familia de cristianos, en la familia creyente, siempre hay quien se identifica por ser el más bravo, por ser el más enojón, por quien nada más anda peleando, por quien nada más anda fijándose en las otras personas, por quien en verdad le gusta servir y no dice nada, calladito, pero bien que hace las cosas, por quien siempre pone piedras, obstáculos, pero al final sí las hace. Pero también hay quienes se distinguen por su buena calidad de persona, o buena calidad en su personalidad, porque benignamente siempre actúan para bien, en lo bueno. Su charco grande en la que ellos están es bondad, es ser bueno siempre. Incluso cuando las personas te dicen con toda sinceridad, no podré, hermano, discúlpeme, suele ser bueno, llena. Y no tienes que estarle insistiendo. Pero le digo, en la familia cristiana, pues hay, este fin de semana, si no mal recuerdo, es que escuchaba en la viña del Señor, dicen muchos, ¿verdad? Pues así, hermano, en la viña del Señor, pero qué maravilloso sería que todos dejáramos instalar en nosotros la benignidad que procede de nuestro Dios. Y vemos entonces que etimológicamente significa que es algo concebido o creado para el bien. El término benignidad se utiliza como un adjetivo que se usa para describir personas, cosas tangibles o intangibles, como por ejemplo, es que los pensamientos del hermano son benignos, lo que le decía, ¿no? Eso es intangible porque no lo puedo palpar, pero sí puedo denotar cuando un hermano piensa benignamente. Como también puedo denotar cuando un hermano no piensa no piensa buenamente o para lo bueno. Normalmente los jóvenes están a veces, pues por la mucha contaminación, queridos hermanos, no instalando la benignidad en sus corazones. Me ha tocado ver incluso hermanos adultos que puedan desnudar a otra persona por no tener instalada en ellos la benignidad. ¿Y sabe qué es lo que provoca, hermanos, la benignidad? ¿O qué es lo que provoca no tener instalado en nuestro corazón la benignidad? Que constantemente lleguemos a señalar, que constantemente veamos el peso tan grande de la otra persona. Y pues no como dice la Biblia y no la viga que también nosotros cargamos. A veces estamos pasando tal vez por la misma situación, pero por no tener instalada la benignidad, pues está fuera de nosotros la misericordia de Dios.
Y nos es tan fácil a veces decir, pero mira, aquí falló el hermano por esto, o esto, o el otro. O sea, señalamos, juzgamos por no tener instalada la benignidad, hermanos. Entonces es de suma importancia que no solamente usted, como creyente, como miembro, fíjense que la benignidad es una de las herramientas grandes del creyente para el inconverso. Porque si algo tiene que ver instalado el inconverso, es el fruto del Espíritu Santo. Y son 9 elementos, y dentro de ellos la benignidad, hermanos. Dentro de ellos, la benignidad. Es decir, que usted sea bueno en esencia. Muchas veces han dicho los predicadores, si un vecino le lleva basura a su casa porque pelea con usted, si usted deja instalar la benignidad, ¿qué cree usted que va a hacer? Lo más probable es que no le lastime ni le hiera y lo ponga en las manos de Dios, porque Dios obrará. Y pues aunque suene humillante si usted lo quiere ver, pero usted va a recoger la basura si el vecino se la llevó a dejar. Y le va a dar mucho más coraje al inconverso, a la persona que no cree, por estas acciones. Pero por esto más adelante hará usted volver de su mal camino, de su error, al inconverso. Y dice que hay una corona para quien hace volver al pecador de su mal error, de su mal camino. Así que, hermano, deje instalar la benignidad en su vida, en su manera de pensar. Miren, si bien es cierto, nuestro modelo es Jesucristo, a través de la benignidad, Él pudo exclamar incluso, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y hablemos que ese era el momento en que Dios pues no podía acercarse al pecado del ser humano. Y Jesús estaba llevando las cargas de todos. Y por eso esa exclamación. Y aún Jesús dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús, ¿cuántas veces mencionó que consideráramos? Incluso cuando llegó Pedro y le cortó la oreja a Malco, dice que se la restauró y le dijo, regañó a Pedro, hermanos. Porque esa no era la reacción, esa no era la benignidad que Jesús esperaba de parte de Pedro. Y lo regañó diciéndole que no era con espada con que Pedro debía combatir, ni resistir a lo que ya estaba escrito. Era la benignidad, hermanos, la que Pedro necesitaba, la esencia de lo bueno para poder determinarse como un seguidor de Jesucristo, hermano. Y vemos entonces, hermanos, que nuestro modelo, si bien es cierto, es Jesucristo, pues la benignidad es una motivación en la cual nosotros vamos a estar constantemente pues tomando acciones, decisiones, pensamientos buenos por su esencia. También queremos ver, hermanos, que nuestras palabras, la benignidad hará que nuestras palabras sean edificantes, que sus palabras, hermanos, sean de llenura para el corazón de otros creyentes. Cuando usted hable, cuando usted predique, si no le gusta predicar, pero sí le gusta hacer, verán sus acciones y llenarán a otros, motivarán a otros para que tales acciones digan, también nosotros las vamos a hacer, es decir, sean dignas de imitar. Entonces la benignidad cuando se instala, hermanos, no solamente es a través de una motivación que voy a provocar, insinuar en la otra persona, sino que también pueda causar tal impacto que digan, yo quiero ser como esa persona. Quiero actuar como esa persona, porque me ha dañado mucho el estar con la parte negativa en mi corazón. Sus palabras van a tener peso. Hay personas que callan, hermanos, en juntas, hay personas que callan en la congregación y cuando opinan, esta opinión es tomada. Porque son benignos en su manera de pensar, porque edifican con su manera de pensar. Y no saliendo del margen de lo que dice Romanos capítulo 2,
¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mire hasta dónde nos lleva la benignidad de Dios, hermano. Dice, te guía al arrepentimiento. Nuestros actos, queridos hermanos, y usted lo puede ver ahí un poquito tal vez más grande, nuestros actos, hermanos, teniendo instalada la benignidad en nuestro corazón, tendrán peso para el crecimiento y la vida espiritual de otras personas. Ayudaremos, sin que nosotros, sin que usted lo quiera, sin que yo lo quiera. Pero repito, porque eso es gracias a que lo bueno de Dios se instaló en usted. Esta es la benignidad. Y todo nuestro ser, hermano, ayudará a que muchas personas que comienzan a caminar en Dios puedan ver en nosotros una forma de conducirnos en la iglesia, una forma de conducirnos como creyentes, una forma de conducirnos como hijos de Dios. Entonces, aún teniendo, hermanos, un modelo que fue Jesucristo, quien estaba lleno de benignidad, quien cuando se surcó con la mujer samaritana, pues a pesar de que la vio sola, probablemente joven, no dice si era de bello aspecto, pero nunca procuró seducirle como cualquier otra persona, varón, tal vez hubiera hecho si encuentra a una mujer sola en un pozo y con deseos en la carne, probablemente se hubiera acercado a ella con otro propósito, con otros intereses carnales probablemente. Jesús se acercó a ella, hermanos, siendo Él la esencia de la benignidad, para que esta mujer, también siendo llena de esa benignidad, pues se conduciera, viniera, fuera guiada al arrepentimiento. Como dice este versículo, si algo va a ser la benignidad en usted, querido hermano, y en mí si la dejamos instalar, no solamente nos dará de sus riquezas, nos proporcionará de las riquezas, porque va a ser usted un modelo de hermano en la iglesia. Y mire, va a ser usted uno de los que va a sostenerse y persistir y va a mantenerse por muchos años teniendo instalada la benignidad. Y no solamente eso, sino que dice que también la benignidad, hermanos, va a guiar al cristiano al arrepentimiento. Es decir, siempre va a desear usted por esa benignidad. Si en algo usted le ha fallado a Dios, vendrá al arrepentimiento. Aconsejará usted a otros por esa benignidad y decirle, hermano, yo pasé por esto. O si no ha pasado usted por eso, de decirle, yo veo que esto te va a llevar a algo malo. Mejor busca a Dios, hermano. Y sus palabras serán tan dulces que no habrá ni siquiera por qué elevar la voz. Porque le digo, en usted estará instalado la benignidad. Es de suma importancia, hermanos, que usted camine, instale en su corazón, deje instalar por medio del Espíritu Santo esa benignidad que a veces, incluso hasta cuando la leemos dentro de los 9 elementos, pues pasamos desapercibido esta palabra. Ahora ya imagínese ese fruto, que usted tenga ese fruto en su corazón, pues qué bonito va a escuchar, ¿verdad? Qué bonito es cuando alguien se acerca y diga, hermano, usted por sus pensamientos benignos, pues provocó esto en mí. Hizo que yo pudiera arrepentirme, o esto o el otro. Se ve que usted tiene pensamientos benignos. Y qué bueno será, hermanos, porque entonces Jesucristo, hermanos, habrá emitido en cumplimiento su palabra al instalarse en usted la benignidad. ¿Por qué no enseñar
a sus hijos, a sus nietos, a considerar, primeramente a considerar la benignidad en su corazón. ¿Qué es la benignidad, queridos hermanos? Lo que es bueno en su esencia. Esa es la benignidad. Ya lo vimos etimológicamente. Y si usted le enseña a sus hijos, me gustaría que usted entrara, hermano, querida hermana, entre a las redes sociales o a las páginas de sus hijos, a las redes sociales de sus nietos. Entre. Para empezar, de entrada se va a dar cuenta que lo que ahí se publica, no solamente del perfil de su hijo, lo que se publica de manera general, es una contaminación enorme, enorme, que por eso se está instalando en el corazón de muchos creyentes, ya no se diga de los jóvenes. La benignidad. Dejar de serlo, de ser y de hacer lo bueno, hermanos. Ahora, después de eso, entrará usted al perfil de la red social que su hijo maneje. Y probablemente se decepcione, pero también es parte de lo que quiero invitarle. No porque vaya a regañar a su hijo y porque lo encontró en esa red social, ¿verdad? Sino lo que quiero es que emitamos interés por enseñarle la benignidad a sus hijos. No deseo que sea usted un padre, un abuelo, que si dice, eso te hizo tal persona, también tú dale. Pégale también en la derecha. Pégale en el estómago porque ahí se le va el aire. Suénale aquí. Espero que usted no sea de esas personas. Espero que usted sea más sabio y le diga a su hijo, ten benignidad, ora a Dios y Él va a actuar. Espero yo realmente, hermanos. Y no menosprecie la invitación que le digo de entrar a las redes sociales de sus hijos. Porque va a encontrar entonces, hermanos, ¿por qué tanta contaminación? ¿Por qué hoy en día hemos desinstalado? Y aun cuando lo vemos, ya no queremos instalar la benignidad en nuestro corazón. Termino con lo que dice la Biblia. Dice ahí en el versículo 4 entonces del capítulo 2. Desde el versículo 3 dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Deje que esta tarde, querido hermano, sea la benignidad de Dios que le guíe su corazón, sea instalado en usted y pueda gozar de la esencia de lo bueno. Y la fuente de todo esto es Dios a través del Espíritu Santo. Si usted quisiera instalar en su corazón la benignidad, pídaselo a Dios, haga una oración en esta noche y dedíquele esta oración especialmente para que la benignidad de Dios purifique, dé transparencia, no solamente a usted como creyente, como persona, a la de su familia, sus hijos y sus nietos, que tanto hace falta en la iglesia, hermanos. Dios le bendiga y tenga usted bonita tarde. Cuídese mucho.